Soy militante primero del kirchnerismo y del Frente de Todos, no solo militante, sino votante, y dentro de ese espectro amplio, diverso, que sirvió para que Argentina, el pueblo argentino en solo 4 años terminara con la pesadilla de lo que estaba haciendo Macri con el voto popular del grupo Soberanos. ¿Qué tanto te preocupa el acuerdo? No sé, todavía no tenemos los detalles, por ahí vos tenés un poco más de detalles porque conocés mucho de esto. ¿Qué tanto te preocupa el acuerdo con el fondo? Mira, el acuerdo con el fondo era algo que había que encontrar algún formato. Y en el día que se tomó la decisión, el día anterior a los vencimientos, creo que bueno, la suerte estaba jugada, había que llegar a un acuerdo, pero tiene algunas aristas que a mí y a parte de las compañeras y compañeros no nos parecen buenas. Sobre todo hay que pensar que la deuda no es solo un tema financiero y económico, sino que es un tema político. Claro. Entonces, lavarle la cara al desastre que hizo Macri. Macri recibió el gobierno con 0 deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y nos dejó con la deuda más grande que hay en la historia del Fondo Monetario Internacional. Dicen que es por el déficit. ¿Qué tiene que ver si el déficit es en pesos y esta deuda es en dólares? Esto Macri lo hizo para darle un seguro de cambio a la bicicleta financiera que había armado alrededor de las LEVAC y las LELIQs, y que todos Eso sus significa amigotes, que los que quedaron atrapados acá pudieran irse, ¿no? pudieran irse con tasas del 80% pagadas por el Estado. ¿En dólares? En dólares. Y sí, porque con esos 44.000 millones de dólares, como bien lo explicó Macri, lo usaron para que pudieran salir los que ya no tenían forma de salir de esa bicicleta financiera. Entonces, primero, nunca se puede perder de vista esto, porque si no estamos analizando en el vacío algo que no es en el vacío. El problema de la deuda no lo inventó Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, lo inventó Macri y todos los que lo acompañaron en ese gobierno. A ver si te interpreto bien. El acuerdo hay que hacerlo, no es mejor ir al default, pero este acuerdo no te gusta tanto, podría haber sido un acuerdo mejor. Sí, para empezar, la estrategia que siguió el Ministerio de Economía de llevar adelante 2 años para terminar en esto, me parece que ahí no hubo una estrategia adecuada. Para vos no fue bueno eso, esperar. Esa estrategia no fue adecuada, sobre todo cuando el presidente había recorrido el mundo buscando apoyos, sí. O sea, hubo un trabajo político muy potente. Ahora, los sectores técnicos de un gobierno tienen que llevarle alternativas a los que toman las decisiones políticas. Pero, dicho esto, para mí lo más importante es de aquí en adelante. Totalmente. Porque si no nos pasamos discutiendo... Pero antes de eso, entiendo bien, si vos fueras diputado y por una cuestión de, me imagino, de apoyo al gobierno, disciplina partidaria, poner el nombre que quieras, terminarías votándolo a favor, aunque no te parezca el mejor acuerdo. Bueno, necesitamos ver primero los detalles. Okay. ¿Cuáles son las aristas de ese acuerdo? ¿Está bien lo que dije yo o no? Yo creo que es importante que una fuerza política pueda tener cohesión a la hora de tomar decisiones tan trascendentes como esta. También creo que es importante la disonancia que tiene un frente, porque si no, no haría falta un frente. Sí. Parece que estoy contestando todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Blanco y negro. Pero realmente creo que la riqueza del Frente de Todos está justamente ahí, en que hay posiciones diversas y al momento de tomar decisiones... Pero en algún momento tenés que fortalecer al gobierno. Hay un acompañamiento fuerte. Ahora, claro, me parece a mí que de aquí en adelante, y para que ese acompañamiento sea contundente, es importante avanzar en las medidas del famoso tema del déficit. Porque lo que los sectores más ortodoxos se olvidan cuando se habla de déficit es que es una suma y una resta. Entonces, vos tenés las erogaciones y los recursos. Las erogaciones en este momento en Argentina me parece que son súper inelásticas. Uno no puede pensar en meter mano al sistema jubilatorio. Las jubilaciones, aún con el positivo cambio de fórmula que hizo el gobierno de Alberto Fernández, ni bien comenzó, están muy atrasadas porque, claro, Macri les había hecho perder 25%. Entonces eso no se va a recuperar en un año ni en 2. Estamos en un buen camino, que es la nueva fórmula. Hace falta esa recuperación. Entonces, me parece que si están tan preocupados desde el fondo y los sectores de la oposición por el superávit fiscal, hay que ver el tema de los recursos. Y me parece que en los recursos, dado el endeudamiento, pero dado también la inelasticidad estructural de cuestiones como las jubilaciones, hay que buscar un financiamiento que sea más equitativo en la Argentina. Porque en la Argentina cerca del 60% de los recursos provienen de impuestos al consumo. Es decir, que pagan igual
los que están fuera del sistema, los que están dentro del sistema, los bueno, súper que ricos. discutíamos con el Kun, bueno, yo no lo discutí con el Kun, pero a raíz del Kun. Es que lo que dice el Kun es interesante, porque todos se quedan con la parte que él ataca el impuesto al patrimonio. Pero si uno presta atención, él dice que donde él tributó le cobraban el 50% de impuesto al ingreso. Que acá no hay. Entonces, esa es la parte que hay que Totalmente. mirar Amado, de lo que dijo el Kun. Pero, sí, perdón. No, quiero ir un poquito a la gran preocupación que hay hoy en la calle, que es cuando vas a comprar la comida, que es algo que todos compramos, pobres, ricos, todos compramos la comida. La inflación está convirtiéndose en un problema, casi te diría, tremendo para los argentinos. Me decía Raúl Timerman, que estuve ahí cuando salió del programa del Gato, me decía, si vos no solucionás el tema de la inflación, es difícil que ganes una elección presidencial. Entonces, por donde lo quieras mirar, es un tema a solucionar lo antes posible. ¿Cómo se hace? Bueno, pero te cierro la anterior que tiene que ver con esto también, perfecto. Porque si bien la inflación es un fenómeno multicausal, sí, es cierto que el déficit tiene parte de la culpa de la inflación o de la causalidad de la inflación. Entonces, si uno en estas circunstancias robustece las cuentas públicas, prolongando el impuesto a las grandes fortunas de aquí en adelante. Esa es una propuesta. Adicionando algunos puntos a quienes se beneficiaron de las devaluaciones. Escúchame. ¿Quiénes son? Todos los que exportan commodities. O sea, ¿propones subir retenciones? Yo creo que hay que subir retenciones para un fondo para pagar la deuda. Pero que a la vez robustece el financiamiento del sector público. Entonces, cuando asumió Macri, el dólar rondaba los 10 pesos. Hoy ronda los 215 pesos. Bueno, alguien se benefició con todo esto, no fue el pueblo. Entonces, ahí yo creo que es una razón de equidad. ¿Alguna propuesta más? Hablaste de impuesto a los ricos, continuarlo, que ya se aplicó por el COVID, y subir retenciones. ¿Alguna más? Bueno, hay que ver algo que el gobierno ya está haciendo y que creo que hay que imprimirle mayor dinamismo, que es detectar aquellas operaciones de triangulación, aquellas operaciones donde no se está poniendo arriba de la mesa todo lo que se exporta. Entonces, con este tipo de cuestiones, más yo creo que si se fugaron 88.000 millones de dólares en solo 4 años, bueno, hay que encontrar parte de esa fuga y ponerle un impuesto que también sería de toda equidad. ¿Y con esa plata bancar los gastos? ¿Vos no tocarías los gastos? Yo creo que, por ejemplo, el sistema jubilatorio, en la medida de que tuviera más recursos, que gastar más. Hay que gastar más. Porque nosotros venimos diciendo desde el principio que tiene que haber un ¿Y en dónde cortarías gastos? Si es que hay algún lugar. Yo creo que en este momento el gobierno ha hecho un muy buen trabajo. Fíjate que en la pandemia usó dinero para sostener las empresas porque es muy difícil poner una empresa en marcha. Entonces, durante los 2 años de pandemia era muy importante distintas medidas para que esas empresas se sostuvieran en el tiempo, su planta de trabajadores se sostuviera en el tiempo. El gasto COVID, bueno, de ninguna manera indiscutible. Demostró ahora, Alberto Fernández que tenía razón desde el principio. ¿Y el debate de tarifas, dónde te parás? Hay varias ideas, pero parece que no alcanza, la idea de segmentar. ¿Qué harías vos? Yo creo que la idea de segmentar es algo que hay que hacer, pero atrás del argumento de la equidad hay una gran mentira, por ejemplo, del fondo, porque lo que quieren es que aumente todas las tarifas. Entonces, es como un caballo de Troya. La segmentación, ayer lo contaba Berkovich bien, la segmentación que se ha hecho no alcanza a... Es que nunca va a alcanzar, porque en un país donde la mayoría de los consumidores son el 90% de nuestra población, el grupo familiar gana 150.000 pesos o menos, y solo el 10% gana más. Claro. Quiere decir que cualquier medida que vaya a aumentar la masa de fondos para un servicio público va a tocar a los que menos tienen. Sí. Escondido atrás de la segmentación viene una propuesta del fondo de aumento de todas las tarifas. Ahora, pero te corren con este argumento. Las tarifas no solo no subieron, sino que bajaron porque tuvieron actualizaciones menores a la inflación. Bueno, pero en los años anteriores aumentaron de a 2000%. Si algo tenía colchón en la Argentina, es verdad, son las tarifas de los servicios públicos. Entonces puede ser que ganen siempre y en cualquier circunstancia. Me parece que, bueno, nosotros tenemos este modelo por ahora de servicios públicos y hay que buscar que obtenga la mayor equidad posible. Y yo diría
que si les preocupa tanto la equidad, bueno, vean el sistema tributario. No quieran aplicar la equidad a una cuestión que es universal como el uso de las tarifas de los servicios públicos. Sí. Porque de ahí no va a salir la plata que hace falta para mejorar la posición que el fondo pretende que se mejore.